Bueno, a ver si empezamos una vez por todas. Bueno, además también pregunten algo si de lo anterior que quedó en el tintero, porque siempre... Entonces, una vez que ya tenemos la situación del paciente con el diagnóstico, debemos comenzar el tratamiento antirretroviral. ¿Cuándo? Y ahí vamos a ver la importancia de esto. En primer lugar, el tratamiento tiende a cambiar la historia natural porque se tiende del objetivo para el 2020, que es 90% diagnosticados, 90% testeados y 90% suprimidos, es lo que se tiene en mente, teniendo ahora como objetivo para el 2030 llevar a 95, 95, 95, con reducción del número de nuevos casos. Esto claramente tiene un impacto, como decíamos, porque si yo reduzco el número de pacientes infectados no tratados, voy a tener también un impacto en los nuevos casos, como comentaba anteriormente. Entonces, ¿cuál es el rol del médico tratante? Primero, asegurarse que el paciente entienda perfectamente. Yo decido iniciar tratamiento, el paciente debe tener el médico hacerle entender muy bien cómo funcionan los antirretrovirales, que funcionan única y exclusivamente si los toma. Esto parece una verdad de perogrullo, pero a muchos dan un poco de vuelta en ese sentido y les cuesta adherir al tratamiento. Apoyarlos con esto en esta nueva responsabilidad. Hay muchos pacientes que de alguna manera ustedes les trasladan la responsabilidad del tratamiento. Como dicen, no, yo no me acuerdo, usted se acuerda. No, es importante que el paciente también tenga en cuenta de que debe conocer perfectamente los antirretrovirales que está utilizando. Hablar de reacciones adversas, cómo manejar esas situaciones, etc. Y sobre todo, que a mí me gusta preguntarles qué piensa de los antirretrovirales, porque hay varios que vienen con ciertos mitos o con cierto prejuicio de que hacían mal. ¿Con qué? Por situaciones que quedaron de décadas atrás, donde realmente el perfil de seguridad era muy malo de los antirretrovirales. Entonces, esa situación hizo que a muchas personas les cueste tomar la decisión de iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces, tenemos que... existen barreras para el tratamiento, y que esto es importante porque es con el estilo de vida, la presencia de comorbilidades a la hora de elegir un esquema antirretroviral, qué problemas de salud tiene la persona ya previamente, enfermedades hepáticas, óseas, etcétera, psiquiátricas, interacciones, esto es muy importante, en gente que viene, yo vengo tomando venlafaxina, vengo tomando quetiapina, digo por mencionar algunos de los psicofármacos, que es muy frecuente. Debe, por lo tanto, reconocer esto y abordar estas barreras fundamentalmente para poder llegar a un buen puerto. Brindar el apoyo psicológico y social. Esto es fundamental que la persona tenga una elaboración de esta nueva situación, porque esto es lo que va a hacer que le va a cambiar sustancialmente, sobre todo la adherencia al tratamiento. Porque de la otra manera, si no, el paciente puede tener una reducida adherencia y esto lleva a un fallo del tratamiento. La terapia de las adicciones es fundamental porque esto va a hacer fallar el tratamiento, teniendo en cuenta que el paciente puede no cumplir la medicación de manera adecuada. Bien, el paciente debe saber dónde recurrir en caso de que comience con la medicación y comience a tener alguna dificultad por los efectos adversos. Por lo cual es fundamental esto de que el éxito requiere que un profesional de la salud pueda abordar todos estos aspectos que son realmente verdaderos desafíos a la hora de iniciar un tratamiento antirretroviral. ¿Por qué lo iniciamos? Porque un poco dijimos antes y ustedes fueron respondiéndolo a lo largo de la primera presentación. Claramente, esto es un beneficio personal y comunitario. Reducir entonces la morbilidad relacionada al HIV, prolongar la duración y la calidad de vida. Restaurar o preservar en aquello que aún nos ha dañado el sistema inmunológico. Y sobre todo maximizar la durabilidad de la supresión mediante el cumplimiento de esa medicación y previniendo, como dijimos entonces, la transmisión de la infección. ¿Cuál es el objetivo? Lograr la indetectabilidad de la carga viral. Esto es, yo debo lograr que el paciente tenga una carga viral que tenga menos de 50 copias por milímetro cúbico. ¿Estamos? Entonces, ¿esto qué me significa? ¿Que el virus está? No, el virus va a estar, pero en una cantidad
tan escasa que donde no hay replicación viral y donde el paciente no tiene ningún impacto. Y como decíamos también, y lo repetimos tantas veces, no va a transmitir la infección. Es lo que se ve. Cuando yo comienzo un paciente el tratamiento antirretroviral, voy a lograr entonces que se baje la carga viral. A ver, ¿qué es por definición la carga viral? Es la cantidad de virus libre en plasma. Esa es la definición de carga viral. O sea, voy a bajar esta de manera muy significativa. Pero algo importante, también voy a ir impactando en ese reservorio que se formó cuando la persona comenzó la infección. Dijimos que hay una siembra del virus y que esos reservorios van a quedar lo que hoy es que no se puede eliminar, por lo cual hoy es una enfermedad incurable todavía. Pero claro, como yo lo trato, también voy a impactar en reducir ese reservorio. Pero además voy a lograr otras cosas, como son, por ejemplo, voy a lograr un aumento en el recuento de linfocitos TSD4, como ven acá, y mejoría en la activación de células T, voy a disminuir la translocación bacteriana, que esto me genera activación inmune, me genera inflamación. Eso se va a reducir sustancialmente. O sea, hay un impacto muy importante que claramente trae el beneficio del tratamiento antirretroviral. ¿Qué vamos a tener de diferentes grupos de drogas? Clásicamente se empezó con el primero, que fue un inhibidor de la transcriptasa reversa, que fue en el año 87, cuando se licenció el uso de la sidobudina o acetate, que fue la primera droga licenciada para HIV. Con el paso del tiempo fueron viniendo otros, posteriormente vinieron los inhibidores de la proteasa, posteriormente los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, y después inhibidores de la fusión, inhibidores de la integrasa y más recientemente inhibidores de la maduración, etcétera, como veremos luego rápidamente. Por lo cual vemos cómo a partir del primero que se licenció, que fue el salcitabine o acetate, en 1987, acá está, el acetate, tenemos que, perdón, la acetabine era DDC. Ustedes ni lo piensan porque lo usamos en una época, era horrible los efectos adversos que tenía. El acetate, que era la sidobudina, a partir de ahí, fíjense cómo a partir de los años fueron muchos más. De lo que muestro en algunos en rojo ya no están más, por lo cual tenemos otras drogas. Ahora, ¿qué ha tenido sobre la expectativa de vida? Fíjense, mundialmente, cómo la expectativa de vida fue subiendo sustancialmente con el uso de la terapia antirretroviral, cómo se vio en diferentes lugares cuando se instalaba el tratamiento antirretroviral. Pero hay un hecho también importante, que es la rapidez. Esto es de una conferencia que terminó la semana pasada. Y le quería pasar algunos slides, que es, por ejemplo, la importancia del inicio temprano del tratamiento antirretroviral. ¿Y qué tenemos que hacerlo? Comenzarlo lo antes posible. Como se ven ahí, si es posible, el mismo día del que uno tiene el diagnóstico. Y esto lo estamos haciendo en muchos casos porque ustedes dicen, ¿de dónde sacan la medicación? Uno tiene esos recursos. Ustedes cuando sean residentes van a ver cómo hay pacientes que no la toleran y la devuelven. Entonces, esos nos queda ese stock, entre comillas, y nos permite iniciar un tratamiento hasta que finalmente se lo provea la obra social, prepaga o el Estado en aquellos que no tienen cobertura. Un punto aclaratorio es que la Argentina, siempre digo, la Argentina es un montón de países en uno solo, en el cual tiene una parte del primer mundo, algunas también son del primer mundo, pero que es el tema de la medicación y el tratamiento antirretroviral. Hoy estamos a la altura de los mejores países del mundo, y ha sido toda la vida, cuando en el año 96 se instaló la ley de provisión de medicación, que luego se fue ajustando y mejorando, y hoy realmente la gente que está en el Estado no tiene cobertura, esto sin ninguna connotación ideológica, realmente siempre se cumplió con todos los idas y venidas que tuvimos con nuestras tormentosa vida política y social de la Argentina. Esto no ha cambiado, digamos que ha seguido, siempre tuvieron acceso todas las personas, que eso es frecuente. A veces le diría un poquitito mejor que algunas obras sociales o preparadas, que a veces le dan un poco de vueltas, pero que finalmente se lo dan, no digo que no se lo den. Entonces, es esencial entonces en el paciente que tiene una infección primaria, de infección por HIV, donde dice PHIV, es una infección primaria fundamental.
Obviamente también, ¿por qué infección primaria? Dijimos que al inicio esta gran carga viral generaba una gran siembra de virus en los reservorios. Entonces yo pude impactar en el reservorio dándolo muy precozmente. Obviamente que los que se presentan tardíamente, ya con enfermedad avanzada, en esos obviamente que vamos a tener que iniciarlo obviamente. Y después en aquellas personas que fallan al PrEP, usarlo cuanto antes. Y esto de acuerdo a guías de la Sociedad Europea de SIDA, pero que sobre todo no está consensuado por todos. Pero bueno, entonces, pero sin embargo existen algunas preocupaciones en relación al uso inmediato de la terapia antirretroviral. Una, por ejemplo, es, ¿está el paciente realmente preparado para comenzarlo? El momento para hacer una serie de consejos que tenemos que hacer nosotros con la terapia antirretroviral, que obviamente no lo tenemos si le damos enseguida la terapia antirretroviral. Obviamente la capacidad de la institución para poder llevar adelante eso. Como dijimos, el hecho de que si el paciente tenía tuberculosis o tenía criptococosis, eran situaciones, ¿se acuerdan?, que había que retrasar el tratamiento antirretroviral porque eran las situaciones en las cuales uno podía llegar a empeorarle el cuadro clínico porque la reconstitución inmune iba a ser muy marcada y podía empeorar el cuadro clínico. Lo de tuberculosis no lo mencionamos tanto, lo está puesto en las diapositivas. Pero, ¿se acuerdan? En criptococo había que esperar unas 4 o 5 semanas con tratamiento antifúngico para iniciar el terapia antirretroviral. En el caso de tuberculosis, hubo 2 estudios que demostraron esto y que conviene darlo iniciar el terapia antirretroviral luego de pasados 2 meses de iniciado el tratamiento de la tuberculosis. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Sí, profesor. Sí, doctor. Perdón, ¿lo puede repetir lo de la tuberculosis? Sí, tuberculosis, al igual que el criptococo, tiene una presencia de reconstitución inmune muy alta. Entonces, si yo le empiezo las 2 cosas, hubo 2 trabajos que demostraron esto, yo le puedo empeorar el cuadro clínico de la persona. Si yo empiezo terapia antituberculosa y antirretroviral conjuntamente. Por lo cual, primero debo tratar la tuberculosis, donde aproximadamente unos 2 meses, y luego iniciar ahí la terapia antirretroviral. ¿Se entiende? Con los primeros 2 meses yo bajo sustancialmente la carga bacteriana y reduzco el riesgo de que aparezca una reconstitución inmune que pueda llegar a agravarle fuertemente el cuadro clínico a esa persona. ¿Estamos? Pero una pregunta, y no sé esto porque yo soy muy curioso y me gusta preguntar esto. ¿Y por qué, por ejemplo, no lo harías al revés? Tipo, primero intentaría subir los CD4 con el antirretroviral y después le trataría la tuberculosis, porque, o sea, vos le querés tratar la tuberculosis con antibióticos, pero, o sea, él más que nada necesita su respuesta inmune para poder combatirla, ¿no es como peor o...? Por eso. Te voy a pasar los artículos en los cuales explican eso. Vas a ver. ¿Por qué? Yo lo que puedo hacer, le voy a reconstituir la inmunidad, pero esa reconstitución inmunitaria, a ver, hay una parte que es más compleja, yo no me meto, porque a veces confunde más. Cuando un paciente tiene una inmunodeficiencia muy marcada, ustedes saben que la inmunidad innata está por células, digamos, que van a ser proinflamatorias y células que van a controlar esa inmunidad. Son los linfocitos T supresores que se llaman. Bien. ¿Por qué? Si yo tengo un cuadro clínico, se genera una inflamación, pero luego los linfocitos T supresores en un momento van a regular eso y van a parar esa inflamación para que no sea exagerada. ¿Se entiende? Bien. El paciente con HIV, ¿por qué hace reconstitución inmune ese paciente y no la hacen otras personas? El tema está que al tener tan baja la inmunidad, cuando se empieza a recuperar, se recuperan más rápidamente los linfocitos con actividad proinflamatoria, T17, etcétera, etcétera, y menos esos reguladores. ¿Se entiende? Entonces, no hay una buena regulación de la inflamación. Entonces, la inflamación que se recupera es como desmedida. Entonces, puede dañar. Por eso es que, porque no tenemos esa regulación adecuadamente recuperada. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Por eso, entonces, yo no tengo el sistema inmunitario bien,
y se me empieza a recuperar medio despatarrado, por decirlo de alguna manera, se me recupera una célula, otras no tanto. Entonces, ese desbalance es una constante en el paciente que va recuperando su inmunidad. Y eso es lo que facilita también el iris. Yo no tengo una diapositiva que la saqué, porque parece que era mucho, que era donde habla del desbalance que existe en el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que explica por qué ocurre eso. Porque en realidad vos decís, ¿por qué no debería? Es lo que vos decís, es lo lógico. Yo le mejoro bien la inmunidad y le trato de tuberculosis, éxito total. No, error. Lo que pasa es que no estamos considerando estas variables, que es el hecho de que no tenemos esta regulación de la inflamación de manera adecuada, es exagerada y termina entonces dañando al paciente. Ah, perdón. Hola. Hola. Sí. Terminé listo, ¿qué tal? Sí. Ah, porque puede ser que, sí, tenía que hacerse, sí, no me lo acuerdo exactamente, pero tenía que darse el ertapenem, sí. ¿Cómo? Claro, pero está sí, en tratamiento con eso, sí, para que si la pueden pasar, pásensela, sí. Ah, no lo podés. Y lo tiene que hacer algunos. ¿No tenemos un accidente clínico que tenga la indicación ahí? Ah, y si por favor puede pasar para decirle si puede hacer la indicación, porque los nuestros no andan por la sala ya. Si te, por digo, porque puede ser más fácil que haya alguien médico de clínico a mano para que. Bueno, hagamos una cosa. Igualmente, si la ven esto, no hay problema que lo reciba después. Nosotros pasamos y le hacemos la indicación. ¿Eh? Bueno, no, antes que se vaya se la pasamos. Ahora le digo a algunos de los residentes nuestros que pase y que le haga la indicación. Gracias, Gracias por avisar. Chao, chao. Lucía, me hacía un favor grande. Habría que indicarle a un artapenem, a una paciente peregrino que se internó transitoriamente en Lister para una biopsia que le tiene que ser bregante. Que como la trajo ella, pero no se puede porque por la trazabilidad no se puede dar esa. Hay que indicarle para que se la den acá en el hospital. Podría indicársela peregrino en sala Lister. Bien, bien, entonces, teníamos entonces con respecto a las preocupaciones, bueno, ya estaba esto de la tuberculosis y cripto, hemos resultados a largo plazo en lo que respecta a virológicos, la transmisión de resistencia, y el hecho de screenar hepatitis B, etcétera, si uno no va a usar tenofovir, esto último no le dé mucha importancia, y lo otro, el tema del costo, porque a veces, obviamente, hay que disponer de esa medicación. Si uno quiere ir a comprarla, hoy ustedes llevan una receta a una farmacia, se puede comprar. No la van a tener enseguida, se la van a dar. Pero, por ejemplo, tengan en cuenta que van a hacer a precio al público un tratamiento antirretroviral convencional de los que usamos, son más o menos 50.000, 60.000 pesos por mes. O sea que es un número que este no es lo que le sale a las instituciones, ¿no? Es muchísimo menos. Perdón, ¿A quién hay que... ¿no es gratis el tratamiento entonces? No, para la gente, pero yo dijera mañana lo quiero ir a comprar, porque se me terminó, no sé, se me terminó y no me lo dan, poner este mes. Y digo, bueno, lo voy a comprar yo. Lo podría comprar, pero con esas cifras, es muy caro. A ver, el laboratorio, a las obras sociales y a las instituciones privadas y al Estado le sale nada. O sea, eso son cifras irrisorias, pero el público es un precio altísimo. Claro, o sea, el tratamiento se consigue en la institución, en el hospital te lo dan. Si no, vos no lo podés ir a comprar. En rigor de verdad te lo dan en las farmacias. La obra social te habilita para que vos vayas a determinada farmacia y ahí te lo entreguen mensualmente. Así es como se entrega actualmente. O en el Estado, en las farmacias de los hospitales, porque por la ley de trazabilidad solamente se puede hacer expendio de medicamentos en farmacias, yo no puedo tener medicación y darle todos los meses a la gente.
¿Entiendes? Bien. Entonces, ¿a quién hay que tratar? A ver, ustedes díganme, ¿qué opinan? Y al que lo diagnosticaste en el día, le enchufás el tratamiento. Al que tenga carga viral Y detectable. al que no tenga tuberculosis, como dijiste recién. Este se quedó enganchado con la tuberculosis. Está bien. Sí, me quedé pensando. Tendría ¿A quién dirían que no? Lo voy a tratar. Inicialmente. Sacar la tuberculosis y la cripto. que no tenga carga viral detectable, o sea, que tenga una... Como Un delito control recibo. El control. Claro, por ejemplo. Igual es el 1%, ¿eh? O sea, pero ponele que no lo ves nunca, eso lo ves. Los viejos, porque hemos visto hace ya muchos años, nos tocó, pero no es frecuente. ¿En qué otra situación no lo tratarías? A un paciente con SIDA de tuberculosis y criptococo. Eso sí, pero ya eso lo dijimos que lo sacamos. Otra opción, otra situación. No sé si estará contraindicado en embarazo, tal vez. ¿Alguien embarazada? No. Ah, entonces, ¿A quién hay que tratar? Y se tratan todos los pacientes diagnosticados, deben tratarse. Así. Salvo situaciones puntuales como la ya mencionada tuberculosis y cripto, en la cual yo no es que no lo trato, le retraso el inicio, pero no es que no lo trato. Todas las personas deben ser tratadas. Y esto es lo que dicen todas las guías nacionales, como la Sociedad Argentina de Infectología nuestra, Organización Mundial de la Salud, la EAS, que es la Sociedad Europea de SIDA, el NIH en los Estados Unidos, la española, la Sociedad Internacional de SIDA, la que quieran. Todos los pacientes con diagnóstico de infección por HIV deben iniciar tratamiento independientemente de su estadio, o sea, si estén muy avanzados o no. ¿Estamos? Esto es muy importante. ¿Y por qué? Antes nosotros esperábamos y se decía, bueno, si el paciente no le cae en los CD4, no empezamos todavía. Bueno, ¿qué pasa? Desde el estudio, de la aparición del estudio STAR, que fue ya por 2015, se demostró que si yo comienzo a un paciente con carga viral, no importa la carga viral, pero con CD4 sobre todo, que se encuentren altos, también le reduzco sustancialmente la comorbilidad y muerte en más del 50%. Por lo cual quedó establecido a partir de ese momento que todas las personas, independientemente de su situación, deben iniciar terapia antirretroviral. Esto es muy importante como concepto porque claramente lo que cambia el paradigma, ¿cómo es?, del tratamiento, que antes se decía, bueno, no, salvo el que lo necesite, el que esto, que el otro, no. Hoy por hoy no, y claramente debe tratarse. Entonces, Doctor, es una fundamental. pregunta. ¿Sí? Me queda una duda. Entonces, ¿un paciente con SIDA puede salir de su situación de SIDA? O sea, con tratamiento. Exactamente. O sea, Bien. como les dije antes, era un camino de ida antes, que la verdad que corríamos el problema de atrás, porque era a ver cuándo aparecía la nueva complicación, y eso lo revertimos. Yo tengo pacientes empezaron con 10 CD4. Entonces estábamos acordando de una paciente que estamos viendo ahora, una señora mayor, una veterana como todos nosotros, 50, 60 y largo. Y te digo, me acuerdo que esa mujer tuvo 3 meses ventilada, 3 meses en respiradores tuvo. Tuvo en coma, 3 meses, por una encefalitis por citomegalovirus. Anda normal ahora. Tengan en cuenta que viene a buscar la receta, se enoja, como todo el mundo. Es muy llamativo lo que fuimos viendo en el tiempo, cómo vimos cambios, pero enormes, en gente que uno no daba ninguna posibilidad de recuperación. Sí, por eso digo, hoy se puede revertir unos CD4 de 10 CD4, yo lo puedo revertir, tengo gente que empezó con 10 CD4, 1, 2 CD4, o sea, nada. Jóvenes, sobre todo jóvenes. Esos se recuperan bien. El tema está que tiene que ver con la reserva tímica también. Como saben, el timo, yo les digo, se seca con el tiempo. El timo que está acá en el mediastino cada vez es más chiquito. Los chiquitos tienen un mediastino ancho porque tienen un timo grande. A medida que pasa el tiempo, ya yo lo debo tener esclerosado totalmente. Entonces, yo tengo menor capacidad de recuperación inmunológica con los años. Entonces, si un paciente me viene a los 70 años con 10 CD4, y por ahí lo voy a llevar a 150, 200, no voy a llegar a 700, 800. Pero si una persona joven, 20, 30, 40 años, viene con CD4 muy, muy, muy bajos, puede
llegar a un número de CD4 que sea igual o muy similar a una persona sin infección, hasta ese nivel. Bien, entonces, y es, como dijimos, fundamental para la prevención de nuevos casos. ¿Qué es lo que tenemos, lo que se ha observado? Que con el estudio de inicio temprano del tratamiento antirretroviral ha tenido ventajas, y se ve, por ejemplo, cómo incrementa la probabilidad que el paciente haga retención a los cuidados, o sea, que conecte más con el centro que lo trata y no desaparezca, por decirlo de alguna manera. Y eso se asocia con una mejor respuesta virológica y con más supresión viral. Y después tenemos, además, disminuye claramente la probabilidad de perder el seguimiento y obviamente la mortalidad. Por ejemplo, se ve cómo la muerte a los 12 meses es menor en aquellas personas que lo iniciaron rápidamente el tratamiento. Acá, chicos, y acá donde tiene que entrar a jugar la empatía que tengan y la capacidad, a veces innata, de ver cómo manejar estas situaciones. Porque estamos hablando de una persona que tiene una situación muy compleja desde el punto de vista de la salud y además también una situación que no le es fácil muchas veces sobrellevar con sus familiares cercanos o con su ámbito laboral y lo que fuere. Por lo cual, acá tiene que ser un soporte muy importante. Esa primera parte que decía es fundamental para que llegara a buen puerto con el tratamiento. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que tiene que hacer el paciente es tomarlo, como le decimos. Tengo algunos que yo le he dicho, ya falta que querés que lo tomemos por vos, la medicación, porque hay que recordarle bien, que eso lo hacemos un tiempo, porque hay que hacer a la persona lo suficientemente responsable para que se haga cargo de la situación y que se trate y punto. Pero claro, hay unas situaciones que van a impactar en la buena adherencia al tratamiento, en el buen cumplimiento, y esto es factores psicosociales en un país como nuestro, con la mitad de pobres. Tengamos en cuenta que hay gente que no puede acceder al cuidado de la salud, no puede buscar la medicación a veces, porque, bueno, o situaciones de gente que en situación de calle, etcétera, los cuales es mucho más difícil. Estigmas sociales, algunos no quieren consultar por esto que les comentaba. El bajo nivel de alfabetización. Es muy frecuente que gente que no ha tenido acceso a la educación adecuadamente, tenga sea un poco temerosa de preguntar mucho. Y es la gente que le dice que entiende todo. Y yo, de mal pensado, digo, bueno, a ver, contámelo vos entonces, a ver, decime qué es lo que yo te dije y cómo vas a tomar. Y muchos se quedan callados y no entendieron nada. Por eso ahí hay que hacer mucho hincapié, aunque le parezca mentira. Hemos dicho a pacientes que tienen que tomar 1 a la mañana y 1 a la noche, y no sabían leer, o muy poco. Y les tenemos que hacer, no sé, un solcito y hay una pastilla, y una luna, la otra pastilla. Cosa de graficarle el momento del día en el cual debían tomarlo. Esto que parece una rareza, sí, digamos, ocurre. Obviamente que el tema de adicciones, drogadicciones, de la que fuera, alcoholismo, etc., asociado a la edad, personas mayores que son muy mayores que entienden muy mal, y ahí es necesario un soporte. Yo de las personas mayores que tengo, los hijos se encargan mucho de poder ayudarlos con las medicaciones. Además tengan en cuenta que así como pasa el tiempo y envejecemos los médicos, los pacientes, todos envejecemos, y el paciente va perdiendo capacidades. Decimos hoy en día, se utilizan mucho los recursos tecnológicos, a los cuales a la persona le cuesta muchísimo acceder, por lo cual es más difícil aún que puedan entender alguna situación. Bueno, un efecto adverso en la medicación, a veces regímenes complicados, y nos pasó como un impacto de la mala adherencia. Hace años, me acuerdo cuando un paciente vino y me pone estas pastillas adelante y me dice, no tomo más. Me dijo, me cansé. Dijo, no quiero tomar más nada. Eso fue después descrito en la literatura médica como fatiga del tratamiento. Era una persona que decía en un momento, no quiero saber más nada, y listo. Estamos hablando de momentos en los cuales la medicación era difícil tomarla, no era fácil. Entonces, esta situación, pues de ahí la importancia del control periódico para poder hacer un refuerzo de la idea. Y pacientes les sirve mucho el hecho que uno lo estimule a seguir tomando el tratamiento y de esa manera facilita el cumplimiento. Bien, cuando hablamos de los antirretrovirales en sí, de las drogas, como les decía, muchas de ellas se denominan con estas siglas. Yo les puse algunas de las más frecuentes como para tener un poco, cuando veamos después algunos gráficos y sepan de qué hablamos, pero esto, como les decía, más que nada a modo ilustrativo.
Drogas que utilizamos hoy en día, les pongo las que más utilizamos hoy en día, que es estas drogas como son el abacavir, ABC 3TC, que es la nibudina, FTC, que es la emtricitabina, tenofovir disoproxilfumarato, un tipo de sal que se da en dosis muy altas, en dosis altas, y el TAF, que es el mismo tenofovir, pero en otro tipo de preparado que permite un ingreso bien directo a la célula sin necesidad de concentrar en sangre, y de esta manera reduce la toxicidad que tiene la droga, que básicamente es a nivel renal y de óseo. Efavirenz, usamos poco, pero hay mucha gente tratada con esto. Rilpivirina, otra droga que lo usamos poco, pero también se usa. Darunavir, combinado con ritonavir, porque el ritonavir refuerza la acción del darunavir, para hacerlo gráfico. El raltegravir, que pertenece a otro grupo de drogas. El elvitegravir y el covicistat, que hace la misma función que el ritonavir con el darunavir. O sea, el covicistat ayuda al elvitegravir. El dolutegravir y el victegravir, que son drogas que utilizamos más hace algunos pocos años, sobre todo el victegravir. Bien, ya de esto, digamos, dentro de la facilidad de las tomas, se están hechos ya desde hace años varias drogas coformuladas. O sea, como ven, hay varias que se encuentran coformuladas en un comprimido solo, todo el tratamiento, y esto facilita enormemente el cumplimiento. Estas son algunas. Bien, ¿cómo vamos a tratarlo? Bien, este es el esquema que aún no publicamos, que es que hicimos en la Sociedad Argentina de Infectología, en la Comisión de SIDA y Enfermedad de Transmisión Sexual, en el cual se ve cómo este es el nivel de evidencia de la recomendación, el A1 todos, y utilizar una combinación de 3 drogas. Básicamente, con una droga madre, por decirlo de alguna manera, que en este caso pusimos al dolutegravir, al cual se le va a agregar otra combinación de otras 2 drogas, que puede ser tenofovir con emtricitabina, o tenofovir con lamivudina, o tenofovir alafenamida con emtricitabina. O sea, una droga madre más otra más. O sea, en síntesis, 2 comprimidos por día. En algunos casos ya están coformulados el dolutegravir con el tenofovir 3TC. O el abacavir 3TC, o el victegravir con el tenofovir alafenamida y la emtricitabina. O sea, esto es importante que ustedes tomen como concepto. Que yo debo tratar con una droga madre, que hoy en día son los inhibidores de la integrasa, al cual pertenece el dolutegravir, más una combinación de otras 2 drogas, que hace habitualmente 2 pastillas una vez al día, en cualquier momento del día. Pueden tomar lo que quieran, comer lo que quieran, no hay ninguna restricción ni cosa por el estilo. Perdón, te hago una consulta. Una compañera igual me parece que quería preguntar algo también. Pregunta vos, Sofi. Vos sabés que no veo acá. Bueno, díganme, no sé, el que quieran. ¿Qué combinación habías dicho con tenofovir? Que no llegué a escuchar. Acá, siempre es dolutegravir, el DTG, que está acá, DTG, el dolutegravir, con o tenofovir lamivudina, tenofovir emtricitabina o tenofovir alafenamida con emtricitabina. Ok, gracias. ¿Entiendes? Sí, sí. Esto es la parte que todo el mundo me putea, porque no se puede hacer más simple, honestamente. Yo trato de reducir el número, pero es así. Pero simplemente el concepto, que es una toma diaria y de una droga madre más otra backbone la o droga, columna. ¿Sí? Perdón, ¿la droga madre es un comprimido y la asociación es otro? La asociación es otra, claro. Ah, Esta, no están las 3 en una. También están en 3 en una. Sí, fíjense. Hay coformulado. Esta, digamos, que es la que van siempre, y le vas a agregar una tercera droga madre, digamos, que puede ser dolutegravir, puede ser darunavir, ritonavir, etc. O sea, pero en las guías nosotros pusimos como recomendación, de acuerdo a datos de la literatura, recomendado de primera línea,
es una combinación de estas. Estas combinaciones, tenofovir FTC, tenofovir TTC, TAF, FTC, se lo han denominado, la literatura lo ve como backbone, que sería como la columna vertebral del tratamiento, al cual vos le vas a agregar otro medicamento más. ¿Se entiende? Que el recomendado para nosotros en las guías 2021 es el dolutegravir. Doctor, una pregunta. Entonces, el tenofovir y la mibudina vienen juntos en una pastilla. Exactamente. Yo no tengo acá, pero siempre les muestro a todos, pero no bueno, lo presencial me ha facilitado todo eso. Como es que sí, vienen, le iba a mostrar el medicamento como viene, ya es un comprimido que trae los dos juntos. ¿Sí? Y aparte yo le agrego el dolutegravir. Exactamente, pero en algunas situaciones viene ya coformulado. Ah, perfecto. Me decís, bueno, pero ¿por qué no lo usa coformulado? Ya que lo tiene. No, es mucho más caro. Entonces, por esa razón es que esto vale como 5 veces más, ponele. ¿Entendés? El coformulado, los 3 juntos. Por lo cual, es lo mismo. En vez de una pastilla toman 2, tampoco es que una enormidad, y además es una única vez al día. La persona muy frecuentemente, mira, cuando yo voy a armar un esquema antirretroviral, siempre lo comencé es lo que no está escrito, es lo que uno no ve. Yo hago un esquema para la persona, ¿para cuándo? Para los días feriados, para las vacaciones, para los días festivos, Navidad, Año Nuevo, donde todo medio se descalabra con los horarios. Porque la gente que lo toma dice, no, yo lo tomo a la mañana temprano, me conviene cuando me levanto para el trabajo, eso es lunes a viernes. Entonces, le digo, sobre todo en personas jóvenes, ¿por qué no lo toma antes de dormir? Y esto realmente les ha servido a muchos, porque dice, y si salgo y que yo, bueno, tomarlo antes o tomarlo después. Si venía a las 4 de la mañana, tomalo a las 4 de la mañana, no pasa nada. Al otro día lo tomás a la noche antes de dormir igual. Se pueden hacer esas flexibilizaciones de los horarios, pero básicamente es que faciliten el cumplimiento, ¿se entiende? Pero tengan en cuenta que una persona de vacaciones no se levanta a las 7 de la mañana, en general no se levanta a las 7 de la mañana. Entonces, yo creo que por ahí me ha servido a mí, por lo menos porque me lo cuenta la gente, que le ha sido útil el hecho de decir, me voy a dormir y me lo tengo. Y mucho, aunque le parezca mentira, dicen, lo tengo en la mesita de luz. Porque si lo tengo en la cocina, dice, y me acosté, dice, qué embole, tengo que levantarme, ¿cómo es? A tomarlo y no lo toman. Dijo, todas estas pequeñas cosas en una medicación crónica pueden impactar, de que pasen algunos días sin tomarla. ¿Cuánto tiempo es el tiempo máximo y el mínimo entre toma y toma? Sabes que ya no hay. Y esto entre nosotros, y que no los escuche nadie, yo tengo gente que toma lunes a viernes, y sábado y domingo no toma. Y está indetectable hace años. Pero bueno, no lo digan, no lo escriban, no nada, ni es que uno lo recomiende. Yo no lo recomiendo, obviamente. Pero me dicen, discúlpeme, y no me lo dicen. Después que me terminan que hacemos los controles, siguen indetectables, CD4 subiendo, bla, bla, bla. Yo la verdad me dicen los fines de semana no lo tomo. Por eso te digo que por eso no hay un horario, no es que yo me paso 24 horas, 28, 29 horas y ya mi carga viral va a subir. No, para nada. O sea, el efecto es prolongado. Y, por ejemplo, el dolutegravir tiene una capacidad de unión a la integrasa que dura como 4 días, una cosa por el estilo. O sea, el efecto es prolongado. ¿Sí? Sí. Así que, pero bueno, vuelvo a repetir, no es para ustedes hagan una recomendación. Yo por eso les digo, tómelo en la noche, no importa si es a qué horario, pero tómelo. El tema es que no salteen dosis diarias. Y sobre todo que no lo hagan frecuentemente. Ah, bien. Bien. Doctor, ¿qué? perdone. ¿Provoca cansancio el tratamiento porque... No. ¿O por qué se cansó la persona esa que le dejó el... Vos me decís el agotamiento del tratamiento. Se emboló, es un tema psicológico. Tipo, No es un tema que le yo me hinché las bolas, no lo tomo más. Claro, dijo el tipo, ¿sabés qué? Ya no doy más, me rompe, tenés que tomar todos los días y ya no quiero saber más nada. Eso le denominaron fatiga al tratamiento. Como que en un momento la gente dijo, no quiero saber más nada, no me importa. Bueno, ahí tenés que trabajarlo para que la persona reinicie.
Habitualmente hacemos un acompañamiento muy estrecho, toda la primera parte, y después no, se toda una manga de vago, después que viene de vez en cuando a buscar la medicación y le da recetas, y etcétera, y andan realmente muy bien. Vos tenés en cuenta que vos me decís, ¿cuán efectivo es esto que ponemos acá? Si la persona lo toma, hoy se ha demostrado que sea el 100% de efectividad. O sea, hablamos un 90 y pico, no, si lo toma bien es 100%. Y aparte te digo, si yo te doy este esquema, ¿en cuánto tiempo le bajo la carga viral? Obviamente que una carga viral baja más rápido si es poquita, si el paciente larga una carga viral no tan alta. Si larga el tratamiento con una carga viral de varios millones de copias, puede demorar un poquito más. Pero la mediana de tiempo en que un paciente se pone indetectable con un tratamiento con dolutegravir y alguna otra combinación de los que muestran acá, es aproximadamente un mes. En un trabajo fue la mediana 28 días. O sea que fíjense, es un cambio sustancial. Por eso es que nosotros tratamos de darle, si estamos en el consultorio, ya le damos inicialmente, y después que empiece el trámite con la obra social, porque realmente 2 semanas de tratamiento suman mucho en lo que respecta a la caída de la carga viral. Esto sería iniciando el tratamiento apenas conoces el diagnóstico y no estando yo comienzo, sea la situación que sea, pero más o menos en un mes están, estos son datos de la literatura, ¿no? Lo hemos visto, de hecho yo les hago al mes aproximadamente una carga viral. Algunos me dicen, che, no sea exagerado, me baso en esos datos, y la mayoría ya están indetectables. Y yo me decía, ¿para qué querés saber tan rápido? El impacto que le genera a la persona, como les mencioné antes, saber que ya están indetectables, que no se va a dañar su inmunidad y que no van a contagiar, es enorme. Es enorme. La alegría que les da a la gente no saben lo que es. Porque el hecho de poner en riesgo a otra persona les cuesta terriblemente. Es un peso muy grande que tienen. Yo me acuerdo de un paciente que me decía, siento que soy una bolsa de virus. Por eso dice, quiero ver que estoy indetectable. Cuando vio la indetectabilidad, lo que fue, se sacó un peso enorme. Porque en su imaginario, él se imaginaba todo lleno de virus y que, no sé, tocaba algo y ya lo contagiaba. Por eso le digo, vuelvo a repetir, estas son cosas de la práctica y no son cosas escritas, pero sí, digamos, es muy importante. Y ese paciente adhiere mucho más. Ah, mirá qué bien que me va, listo. Entonces, eso es un incentivo. Después está el otro vago, que uno va una vez, más de uno, que me ha dicho, listo, logramos la indetectabilidad, entonces suspendo todo. No, ¿qué suspendo todo? Esto obviamente tiene que continuar. Es una pregunta obvia, pero tiene que continuar para mantener ese estado. Porque no es que yo lo logré y ahora listo, ya suspendo todo. No. Eso también es importante porque después me dicen, ¿hasta cuándo? Una cosa que es importante que haya la adherencia. Yo tengo un pibe de 25 años que le empiece un tratamiento. Yo nunca digo de por vida. Porque de por vida es un tema, cuando vos decís tengo 20 y pico de años. Entonces, yo decir, toda la vida tomando esto. Entonces yo le digo que por el momento la duración es indefinida. Esa frase me ha servido cuando ya algunos me están diciendo, nos verseaste impunemente, porque hace 10 años que me decís que es indefinida y que tal vez en unos años iba a haber una cura, pero bueno, todavía no hay. Pero les sirve, creo yo, y me lo han dicho, de que es el hecho de que no sea de por vida, siempre le deja esa expectativa de que en unos pocos años pueda llegar a suspenderlo, que tal vez se pueda lograr, no estoy diciendo que no. En fin, entonces, ¿qué pasa en el mundo? Y el mundo más o menos utiliza los mismos esquemas, como ven acá yo le puse guías europeas, las guías de Estados Unidos, la guía de la Sociedad Internacional de SIDA y la Organización Mundial de la Salud, que también incluye estas drogas en el tratamiento inicial. Pero ¿qué pasa? En los últimos años, y esto a través de un estudio, el estudio PADRI, que fue un estudio que se inició acá en Argentina, que fue, ¿qué pasa si usamos 2 drogas en vez de 3? Y eso se empezó a ver que era importante. Y lo empezamos a pensar, y no solo para el inicio, sino para switchear, que le decimos, o sea, cambiar el tratamiento a un paciente, simplificándoselo. Darle 2 drogas en vez de 3. Y se vio que muchas veces tiene que ver porque yo, por ejemplo, si a una persona le estoy dando tenofovir, y es una persona mayor, una mujer posmenopáusica, un hombre mayor, sobre todo si la persona es delgada, fumadora, en fin, que tiene riesgo de daño óseo, me gustaría sacarle el tenofovir.
y dejarlo con dolutegravir y 3-TC solo. Bueno, o sea que lo podemos pensar porque tengamos en cuenta una preocupación en relación a la toxicidad de lo que le estamos dando. Pero también porque hay interacciones medicamentosas. Entonces el paciente le indicaron algo que le cuesta, que no puede obviar, y que con el tratamiento que le damos puede haber interacciones. En muchos casos también porque le reducimos el número de drogas, el número de pastillas. Puede llegar a tomar una sola. Y el costo, que esto es muy significativo en los estados, que también es para proveer la medicación, le reduce el costo sustancialmente. O sea que en función de esto también se empezaron a hacer estrategias de tratamiento y se ve que hoy en día podemos cambiar a un paciente cuando ya viene de tratamiento antirretroviral, cambiárselo a un tratamiento de 2 drogas. ¿Y cómo se vio eso? Fíjense los resultados. Este es un estudio, el estudio Gemini, en el cual se pudo ver cómo los pacientes pudieron con 2 drogas igualmente tener el mismo efecto. Por lo cual, hoy es una estrategia que está bien establecida en el tratamiento antirretroviral. Estos otros datos, otro estudio, cómo se lo cambió a dolutegravir, rilpivirina, y eran pacientes que continuaban, fíjense, excelentemente bien el tratamiento, sobre todo con una eficacia que era igual, que incluso mejor, que continuar el esquema habitual que tenían inicialmente. Bien, como dijimos entonces en líneas generales son muy buenos los tratamientos antirretrovirales. 2 datos de estudios, no de la vida real, datos de estudio, muestran cómo la eficacia es muy alta y llega, fíjense, 90 y pico por ciento, semana 48, semana 96, 144, en el cual se ve cómo el número de personas es claramente muy alto que tiene de eficacia en el tratamiento. Por lo cual, claramente los medicamentos son muy efectivos, los tratamientos que utilizamos, todos. Pero ¿qué pasó? En una época, y esto utilizábamos los inhibidores de la proteasa, donde los efectos adversos eran significativos. Y uno de los más importantes eran estos, la presencia de una lipodistrofia. Esto llevaba a una distribución anómala de la grasa. Yo tuve una paciente, la tuvimos que operar, tenía una jiba que le pesaba más de 5 kilos y ya le daba taparestesias en los miembros superiores de la compresión que le daba cuando se acostaba. O personas que se adelgazaron muchísimo las piernas, los brazos, por la aparición de la lipoatrofia y lipodistrofia, que aumentaban la grasa intraabdominal, y fíjense cómo se le modificaba el cuerpo. Era claramente disminución de la grasa a nivel del glúteo, aumento de la grasa en la pared abdominal, presencia de jiba, adelgazamiento extremo en la cara, y esto era realmente muy estigmatizante. Una persona de esta, en aquella época, recuerdo, tuvimos que mandar a hacer cirugía plástica, de colocar prótesis a nivel glútea. Decía una persona, yo no puedo estar sentado en algo duro 10 minutos, 15 minutos, porque era apoyar la tuberosidad isquiática directamente, ya le dolía. O estas situaciones que eran muy estigmatizantes realmente, y que nos llevó, fíjense, a gente como esto era, si uno veía en la calle una persona de esto, le pasaba algo. Pero pudimos luego, se empieza a publicar la administración de ácido poliláctico o metacrilato, y fíjense cómo se modificaban. Yo tuve pacientes que le teníamos que hacer esto y realmente les cambió la vida, porque le permitía otra vez recuperar. Pero también había una situación adicional. ¿Cuándo se lo hacía al paciente? Porque el paciente no decía en el trabajo, donde fuera, que tenía el HIV. Entonces yo muchas veces hemos logrado buenos resultados. Le decía, hacételo cuando te vas de vacaciones, sobre todo unas vacaciones medias largas. Hasta algunos le decían, qué bien que te hicieron unas vacaciones, mirá cómo cambiaste. Sí, estoy más gordito, mejoré, bla, bla, estoy más tranquilo. Perdón, Vale, ahí lo habíamos profesor, tuneado un poco. profesor, Sí. ¿qué se pone para la lipodistrofia? Esto fue publicado por el grupo francés, el ácido poliláctico, y utilizamos también en aquel momento metacrilato, que después decían que era malo, qué sé yo. Lo que sí eran pequeñas inyecciones y realmente le cambiaba la historia, porque tampoco era que lo dejaban así gordo, redondo, ¿no? O sea, apenas le rellenaban un poco, fíjense, este paciente que está bien, digamos, le saca esta depresión de la cara y le queda, realmente mejoraron mucho. Pero bueno,
Eso hoy no lo tenemos más. Ninguno de los medicamentos que provocaban esto se utilizan actualmente. Ya del año 2005, 2006, por ahí ya no se usan más. O sea que esto es importante que ustedes también sepan que esto fue una historia que ocurrió. El tema que pasó, que hay muchos que tienen esta situación porque tomaron tratamiento y esto no revierte. No es que la persona va a recuperar cuando yo le cambio el medicamento. Aunque le dé los medicamentos que no lo provocan, lo que se produjo ya no se revierte. Por eso se puede ver todavía. O bien el aumento de las ideas suicidas y la depresión por efavirenz, que lo vimos durante mucho tiempo. Hoy hay gente que lo toma el efavirenz, pero no iniciamos los pacientes con efavirenz, porque esta situación, el efavirenz es una muy buena droga, pero un porcentaje muy alto, tenía mareos a la noche, tenía que dormir, si se levantaba sin haber dormido mucho, 4 o 5 horas, andaban tambaleantes, también tenían sueños vívidos, tenían sueños con pesadillas muy feas. Yo recuerdo un paciente que se durmió en la sala de espera del consultorio y tuvo un sueño terrible. Cuando entró, que lo llamé, me pidió que se lo cambiara porque había sido una situación muy, muy fea. Gente que decía, y eran sueños muy raros, me decían. No sé, uno decía, los almohadones le hablaban, cosas raras que no lo soñás habitualmente. O sea, era una cosa muy rara y muy vivido. El paciente creía que le había ocurrido y eso muchas veces los angustiaba bastante. Hoy ya lo usamos más como de primera indicación. Pero hay gente que lo toma hace mucho y la madre me dice, no me lo cambie, que realmente me funciona bien. Después tenemos, sin embargo, pero tenemos muchas novedades en lo que respecta a lo que no está todavía en la calle, pero que está viniendo. Y estas son las nuevas clases de antirretrovirales. De los inhibidores iniciales que teníamos, de inhibidores de los traquetasa reversa o de la proteasa, tenemos nuevos que son inhibidores de la CAPS, inhibidores de la maduración, inhibidores de los Toiler receptor, inhibidores de la fusión, nuevos inhibidores de la fusión, hubo uno antes de muchos años que no se dejó de usar, o sea que nuevas drogas, y estas son, como ven, todo el listado de nuevas. Tenemos el islatravir, es una droga que va a dar mucho que hablar, van a verlo después porque ya se puede utilizar en implantes subcutáneos. De esta manera la persona se pone un implante cada 3 meses o cada varios meses y puede llegar a utilizar eso únicamente como tratamiento. O sea que sin tomar ninguna pastilla ni cosa por el estilo. Esto ya está bien establecido y un poco se utiliza la metodología en los anovulatorios, que fue la que un poco dio la idea también para esto. Y acá tenemos los long acting, que son drogas las cuales se pueden llegar a tomar, se pueden, a inyectar, o bien en el dispositivo subcutáneos, que están preparadas para utilizar durante mucho tiempo, como son el lenacapavir, como son el islatravir, como lo más avanzado, el cabotegravir, que se ha utilizado en protocolos de prevención, y anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera. Como ven, hay un desarrollo muy grande de nuevas drogas que pueden incluso no tomarse como comprimidos. Sin embargo, todavía en estos muchos avances que hay en las drogas, todavía siguen excluidos las mujeres embarazadas, las mujeres amamantando y los chicos. ¿Por qué? Porque los estudios de investigación en los criterios de inclusión excluyen a la mujer embarazada, a la mujer amamantando y a los chicos, por lo cual tenemos menor información en esta población de pacientes. Y otra cosa es el tema del acceso. Como sabemos que el acceso no es tan fácil y no todos los países pueden acceder y habitualmente lo tienen habitualmente Europa Occidental y América del Norte, entre los principales, más allá que nosotros siempre venimos muy bien posicionados y en Latinoamérica junto con Brasil somos los países que tienen el acceso más amplio a los antirretrovirales. Pero cuando yo me trato, digo que tengo una eficacia de un 100% en bajar la carga viral, en todo más lindo, vivo mejor. Sin embargo, esta bendita, como es activación inmune, todavía puede continuar un poco. Continúa mucho menos, claramente. Por lo cual todavía las personas en tratamiento tienen un poco más riesgo de infarto de miocardio, de enfermedad renal, de algunos cánceres no asociados a SIDA o algunos cánceres asociados a SIDA. Por lo cual el paciente debe fundamentalmente continuar y adherir al tratamiento porque esto claramente le reduce
el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. Entonces, se ve con más frecuencia, como se puede ver, la enfermedad Doctor, cardiovascular. perdón, me perdí. ¿Estos son efectos adversos de qué? ¿De la medicación? No, No, del virus. No, del virus. El virus, como dijimos, generaba esta activación inmune. Yo con el tratamiento voy a hacer la voy a bajar sustancialmente, pero no la voy a hacer desaparecer. Claro. Entonces, cuando compararon con la población general, ¿qué pasaba? La población general no tenía activación inmune y el paciente indetectable con 1000 CD4 tenía más activación inmune que la población no infectada. ¿Se entiende? Y esto todavía le genera un poco más riesgo de algunas de estas enfermedades asociadas a la activación inmune. Mucho menos igual, seamos honestos que es mucho menos. Pero, como les digo, por ahí ves una osteoporosis más temprana, alguna situación con más, que ya aparezca más tempranamente. De hecho, la fragilidad es una situación que en un simposio reciente de HIV en añosos se vio que todavía la fragilidad es más frecuente en el paciente con infección por HIV que está tratado adecuadamente. ¿Se entiende? Bien, entonces, bueno, esas son algunas de las situaciones en las cuales pueden verse en los pacientes, un poco lo que mencionamos antes. Vimos entonces causas de mortalidad en los pacientes infectados que no asociadas. Y esto es el hecho del paciente con hepatitis C y que tiene coinfección con HIV. Es fundamental tratarle bien el HIV, porque fíjense la situación esta. Si el HIV va a hacer que en el hígado va a incrementar la replicación de la hepatitis C, la apoptosis hepatocitaria, la fibrosis, etc. Y fíjense, si yo no tengo HIV y contraigo hepatitis C, ahora se trata y se cura, ¿no? Pero si no me la trato, voy a llegar a cirrosis en 25 a 30 años. 20 a 25 años a 30. O el hepatocarcinoma a 30 años. Si yo tengo HIV y no me trato adecuadamente, fíjense, en 5 o 6 años estoy en cirrosis. Se acelera muchísimo el daño en el hígado. Por lo cual es fundamental esto. Ahora, todo bien con esto. Y la gente te dice un día, algunos me dicen, listo, bueno, ya sé de qué voy a morir, como me decía uno. Entonces, ¿pero cuánto vive? Porque toda la gente dice, bueno, pero yo todo bien con esto, pero ¿cuánto tiempo? Me acuerdo que en una época, cuando no sabía muy bien todo, un paciente, digamos, el médico llegó a ser tan importante que un paciente iba a pedir un crédito a un banco y me preguntó si lo pedía o no lo pedía. Porque dice, yo no sé cuánto voy a vivir, a ver si después dejo el fardo a mi familia y qué sé yo, qué sé cuánto. En ese momento no podíamos responder tanto, pero hoy sí. Y fíjese qué interesante. Tenemos esta situación. Tenemos, si un paciente se trata adecuadamente, fíjense cuánto va a vivir y de acuerdo al momento en que se infectó y cuándo comenzó el tratamiento. Pero, por ejemplo, si una persona tiene una HIV y comenzó el tratamiento en el año 2010, cuando ya teníamos todo, a partir de ahí, fíjense que desde el momento que nosotros le diagnosticamos, esto está para personas de 20 años, o sea, muy jóvenes, teníamos 55 años más de vida estimada, versus un 60 de la persona no infectada. Esto no fue estadísticamente significativo, por lo cual, fíjense que se estimaba que hoy que sería la misma sobrevida, pero además es muy importante. En una publicación hablaban de que incluso era mejor la sobrevida de la persona con infección por HIV, porque una persona de 25 o 30 años se hace análisis cada 6 meses o cada un año cuando está con HIV, en tratamiento por HIV. Y cuando no lo está, no se va a hacer ningún control. Entonces, el hecho de tener controles periódicos hace que pequeñas situaciones que se generen vayamos corrigiéndolas. Entonces, hacemos hincapié en la actividad física, hacemos hincapié en bajar de peso, en evitar el tabaquismo, etcétera, etcétera. Cosa que no hace una persona que no está en tratamiento por HIV. A ver, con esto no quiero decir que infectémonos con HIV porque de esa manera vamos a tener más control y vamos a vivir más. Obviamente que no. Pero digo, estas situaciones que cuando alguien le pregunta, si una persona se trata adecuadamente, cumple, va a tener una expectativa que va a ser igual a una persona no infectada. ¿Estamos? Doctor, Bien. perdone, Señora. tengo dos Perdonado. preguntas.
La primera, estas complicaciones que había mencionado antes sobre la activación inmune, ¿serían complicaciones propias de la edad pero más tempranas? ¿Algo así? Sí, vos sabés que un estudio reciente analizan varias cortes, europeas, etcétera, vieron que todavía sigue siendo un poco más temprano, aunque esté curado, bla, bla, bla. Aunque esté, perdón, curado, estoy diciendo, aunque esté tratado adecuadamente, etcétera. Todavía es un poquito más temprano. Sí. Ah, Pero te digo la verdad que uno lo ve con yo tengo gente hace, te vuelvo a repetir, 20, 25 años, y la verdad que no es que tienen más cosas que los demás. Vuelvo a repetir, el hecho de que tengan controles periódicos, yo por ejemplo le estamos haciendo controles de vitamina D a los pacientes que están tratados, y encontramos un montón que tienen vitamina D baja, lo cual le hacemos el tratamiento. Eso no lo hubiéramos hecho si la persona no tuviera la infección por HIV, porque no iba al médico, ¿entendés? Y no le íbamos a pedir una vitamina D3. Entonces, el hecho ya, le damos vacuna para HPV, bla, 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 entonces, no tiene eso la persona joven que no tiene HIV. Entonces, vuelvo a repetir, no digo que es una ventaja tener la infección, pero el hecho de tener acercamiento a los médicos, digamos, les permite controlarse algunas cosas. Claro, te ayuda a prevenir esas cosas. Claro, tampoco está viniendo todo el tiempo, pero ya vemos algunos que me engordan como loco, les digo, pará, entonces empezamos ahí. Bueno, entonces se involucran en alguna actividad física, dieta, bla, 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 porque vos le vas marcando que es importante por esto, por esto. De otra manera no. Eso no ocurre. Y, perdón, y otra cosa que me genera mucho ruido, en el estadio del SIDA, vos iniciaste el tratamiento antirretroviral y estaría dependiendo de la edad que el paciente mejore o se muera, tipo una mujer de 70 años. Lo que yo decía, a ver, yo siempre le recomiendo a la gente, y me lo recomiendo yo, aunque no lo puedo cumplir, es que no hay que envejecerle. Mire, no envejezca, porque todo es más problemático. Pero bueno, esta situación es inevitable. Y sabemos que hay enfermedades que son más prevalentes con el paso del tiempo. No es lo mismo tener una enfermedad. Primero, el que consulta a los 70 años, 60 y pico de años, no se lo contagió hace 6 meses. Se lo contagió hace 10 años. Es más frecuente los late presenter, que le llaman, que son los tipos que presentan con enfermedad muy avanzada, son grandes. Entonces, tenés una situación que el tipo es medio jovato, es viejo, está avanzada la enfermedad, obviamente que la recuperación no es la misma. Ya trae comorbilidades por la edad, y sumale que ese tipo tiene hace 10 años que tiene la infección, solo que no la diagnosticó. Entonces, obviamente que esa situación va a ser más compleja. Bueno, eso es lo que nosotros, tratamos de evitar, por eso que insistimos en el hecho de que hagan el diagnóstico precoz, o sea, eso. Pero claramente cuando uno es grande, la capacidad de recuperación, si bien en estadio SIDA, es mucho más difícil de recuperar. Igual Ayer, le mirá, das el tratamiento, sí. ¿Cómo? Que igual le das el tratamiento. Obviamente, eso le cambia la historia. Ayer casualmente estaba hablando con un paciente que me llamó porque un señor ya mayor, tiene 80 y pico ahora. Yo lo conocí a los 60 y pico. Vino, pero hecho bolsa, vino. Histoplasmosis diseminada, tuberculosis, sin CD4, nada, es una calamidad. Ese paciente, ahora anda ahí hecho un gentleman, ese tipo es un viejo bacán, yo le digo. El tipo anda ahí con su bastoncito, 80 y pico de años, pero ¿qué logró? Anda en los 150, 200 CD4. Hasta ahí llegó. Indetectable la carga viral, ¿entendés? Pero es un tipo de 80 y pico de años. Y vino tarde, o sea, ese tipo tenía una infección de por lo menos de 10 años de evolución cuando lo diagnosticamos. O sea, ese obviamente que va a ser más difícil. Si vos tenés un chico de 20 años que te viene con SIDA, pero está sintomático, o tiene una cosa menor, o tuvo una hemocitis Girovechi nada más, ese lo sacás. El otro día me trajo los controles otro que ahora tiene 50 y largo. Yo lo conocí a los 30 más o menos. Vino mal, fundido mal, internado como un mes. Hoy tiene 800, 1000 CD4.
sea, estaba perfecto, pero claro, era joven cuando se detectó todo, ¿no? Eso es un poco el impacto que tiene claramente. Ahora bien, la pregunta de siempre, ¿se cura? ¿Qué tema? Bien, hay muchísimas líneas de investigación tendientes a la curación. Y un poco lograr la cura funcional, que es el hecho de que la persona, se ha logrado en el sentido que yo a la persona, como le dije, es una persona viviendo con HIV, por lo cual esta persona no le cambia nada en su vida, solo que tiene que tomar la medicación. Si la suspende, puede rebotar la carga viral. Pero hay muchas vías, aunque todavía no se ha podido. Este es Timothy Brown. Timothy Brown es un paciente que murió hace poco, mirá. Es de tipo, el paciente, el famoso Berlin Patient, que después era un tipo que andaba haciendo, a los congresos donde ibas estaba ahí sentado Timothy Brown en las charlas, porque fue el paciente que dije, yo estuve infectado, y he podido decir él. ¿Cómo fue la historia de este hombre? Este hombre tenía una leucemia, una enfermedad oncomatológica, y lo tienen que hacer un trasplante de médula, finalmente recae, y luego hacen otro trasplante de médula. Y cuando le hacen trasplante de médula, le trasplantan una médula de una población de personas que se llaman los delta 32. El delta 32 es una persona que no tiene el receptor CCR5 en la célula. Entonces, sabemos que cuando el virus entra, necesita anclar dos patitas. Una patita la va a anclar en el receptor CD4 y la otra en un co-receptor, que es el CR5 o el CX4. La mayoría es el CCR5. Hay personas que no tienen este CCR5. Entonces esas personas no se pueden infectar por el HIV. Es una población muy baja del mundo. ¿Y qué pasó? Le dieron una médula a Timothy Brown de un paciente que tenía esas características. Aquí, que Timothy Brown se le suspende la medicación y se lo fue controlando y nunca más se le encontraron partículas virales dentro de su cuerpo. Por lo cual estuvo así vivo, ahora murió, como le digo, creo que el año pasado. Fíjense que esto fue en 2009, es esta publicación, pero ya había sido antes. Vivió como 15 años más, bien sin nada, un paciente muy enfermo. Tengamos en cuenta que murió de una enfermedad hematológica que recayó. No era por el HIV. Pero bueno, este es el paciente que una vez fue HIV positivo. Después hay otros datos, por ejemplo, también en diferentes poblaciones, el London Patient, etcétera, etcétera. O sea, este fue otro paciente también, y después otro más en el mundo, hay una corte en Francia, en fin. O sea que el hecho de que el paciente se le podía dar una médula de un paciente que tenía esta variante Delta 32 también. Esto fue también en Alemania, en Düsseldorf, donde también se publicó un caso similar. Bueno, esto digamos siempre decimos continuará de nuevo porque esto no se detiene, más allá que ya hay muchas cosas que podemos dar casi como finalizadas o como ya bien entendidas, que es el hecho que todas las personas deben tratarse, todas las personas deben continuarlo de tratamiento, esto es fundamental, y deben hacer los controles periódicamente. Y toda persona, yendo al otro que se desconoce, debe testearse para poder ver si es positiva y en cuyo caso tratarse. ¿Preguntas? Yo sí tengo dos preguntas. La primera capaz que es medio boba, pero me quedó porque no lo sabía. En el esquema de tratamiento que mostró, había algo que decía alta barrera genética. ¿A qué se refiere con eso? Acá, alta barrera genética. A ver, yo no me quise meter con eso porque si no metíamos mucho. El tema es el siguiente. Cuando yo existen mutaciones en el virus que se asocian a resistencia. Son las, las RAM que se llaman, que es la sigla que se utiliza habitualmente. Hay antirretrovirales que yo con una sola mutación que haga el virus, ya la medicación no funciona. ¿Estamos? Eso se le llama antirretrovirales de baja barrera genética. O sea, con que el virus me modifique una mutación determinada, ya me sonó. El caso del dolutegravir o bictegravir, como están ahí,
tienen alta barrera genética. ¿Qué significaría eso? A ver. Que Si fue con soportarían una que mutación, que soportarían que el virus tenga una o dos mutaciones, o sea, los entiendo bien. Exactamente. Por ejemplo, dolutegravir tiene que tener más de 4 u 8 mutaciones para poder hacerse resistente. ¿Se entiende? Entonces, ahí es cuando un medicamento es mucho más seguro. Porque si por alguna razón la droga no llega a niveles adecuados, o porque la persona o no la toma, o porque la razón que sea, entonces, aquí quiero acomodar esto, hace que me pueda fallar. Sin embargo, eso no ocurre en aquellas que son con alta barrera genética. Por eso ese es el concepto de barrera genética, alta o baja. Buenísimo, mil gracias. Y la segunda pregunta era para ver si había entendido. El caso del paradigm que hablaba sobre bajar de 3 a 2 drogas, entonces eran casos de pacientes que ya tenían un tratamiento establecido. Exactamente. Bien, hay dos situaciones. Hay dos situaciones. También la pregunta tuya, yo tampoco lo mencioné así para que sepan, pero sí, claramente estamos asistiendo a un momento en el cual se está rompiendo el paradigma clásico de 3 drogas, que antes era como que la regla de oro. Vos tenés que tener 3 drogas para tratar. Cuando aparecen estas drogas tan potentes, con alta barrera genética, como el dolutegravir, bictegravir, etc., uno empieza a pensar en que, bueno, entonces empezó a estudiar. El primer estudio fue, como dije, el PADL, y lo empezaron a estudiar en 2 situaciones. Una era en paciente que ya venía durante al menos 6 meses con tratamiento, que ya estaba indetectable, etc., lo pasabas a 2 drogas. Y se observó que el paciente continuó indetectable durante mucho tiempo sin ninguna modificación de nada. Entonces después se estudió qué pasa si directamente empezamos con 2 drogas. ¿Se entiende? Y eso fue lo que hicieron los estudios Gemini, etc., en el cual demostraron que también se puede empezar desde el vamos con 2 drogas en vez de 3, que es lo clásico, como tratamiento. Nosotros todavía no lo pusimos como un estándar de cuidado porque faltarían más datos todavía como para poder estar seguros. Pero es una situación que sí puede que en el corto plazo se pueda llegar a utilizar. Buenísimo, mil gracias. Doctor, si presenta algún efecto adverso a alguna de estas asociaciones, tipo la que dice TDF, FTC, rotás a otra, ¿no? No le vas a dar 2 fármacos. No, el tema es, yo por ejemplo tengo acá dolutegravir más tenofovir isoprocilfumarato, TDF, más FTC, ponele, o esta, tenofovir más 3TC, la que sea. Yo lo que quiero hacer acá, sacarle el tenofovir por ahí. Por ejemplo, lo empezamos a hacer nosotros presentamos los primeros casos hace ya unos 2 años, 3 años, con otra médica del servicio, y ahora tenemos ya una cohorte que no es alta, pero anda en alrededor de 80 pacientes, que no es raro, que somos como medio pioneros en la simplificación nosotros acá en el hospital. Porque empezamos a simplificar lo que nosotros denominamos una situación proactiva. ¿Esto qué pasa? Yo tenía gente mujeres posmenopáusicas, muy delgadas, tabaquistas, con alto riesgo de fracturas, por ejemplo. Como el tenofovir puede provocar daño en la masa mineral ósea, disminuirla, podían tener más riesgo de fracturas, que eso está demostrado. Entonces le sacamos el tenofovir basándonos en los datos de los estudios que habían demostrado, estudios de switch, como se llaman, que habían demostrado igual eficacia. Y vos le sacabas una droga que podía con el tiempo provocarle un daño. Esa situación, digamos, fue muy beneficiosa en muchas personas porque le sacamos ese riesgo de toxicidad. Lo mismo que toxicidad del riñón que podía llegar a provocar. Por eso es que lo hacemos. O sea, uno puede pasar a 2 drogas. Lo más común fue hace ya algunos pocos años, uno que no iba a un esquema tradicional y pasarlo a 2 drogas. O bien ahora ya empezar con 2 drogas. Están investigando, ¿no? Vacunas para HIV. Se están Sí, investigando. Para pacientes negativos. Sí, sí. Sí, no, pero sí, vienen fracasando hasta ahora en los males, ¿no? En esto. Bueno, la plataforma de vector no replicante con ADN es una de las que se estudiaba
y hasta ahora no ha venido muy bien, pero son de las líneas de investigación. Está el estudio Mosaico, es un estudio de vacunas que también está, pero no tiene datos, no tenemos datos aún, es un estudio internacional. Pero está medio complicada la cuestión, es ya hace años que se viene con la vacuna, y hay vacunas que demostraron 10% de eficacia, 20, 30, nada, o sea, no sirven. Pero bueno, por eso que se hace mucho hincapié en el PrEP, en la profilaxis predisposición, porque el que no usa preservativo sería una estrategia, ¿no?, para evitar la infección. Hoy hay que hacer hincapié en el hecho de tratar de evitar que la persona se infecte. Eso es fundamental. Perfecto. Bueno, ¿algo más? Bueno, como siempre, una vez más, cuando veamos la próxima, que no me acuerdo cuándo tengo con ustedes, veamos alguna cosa que no sea clara, lo esperamos. Listo, entonces, ahora se los mando al mail UDH, la no UDH Británico, sí, 2020. Se los mando ahí entonces. Dale, gracias. Buenísimo. Muy Mil buena gracias. clase, doctor. Gracias, doctor. Sí, Muchas muy gracias. buena.